Razonamiento verbal. Taller de redacción. Hoy hablaremos acerca del texto narrativo. El texto narrativo es el relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo o en un lugar determinado y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo un orden temporal o causal. Este puede escribir en prosa o en verso. El narrador. Narrar es contar. La narración es un tipo de texto en el que se pueden hacer hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que componen el argumento, los personajes que los llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos, la estructura y desde qué punto de vista se cuentan. El narrador. ¿Qué es? Es la voz de la historia que organiza la trama. Persona puede ser la primera, la segunda, con muy poca frecuencia, o también puede ser la tercera persona. Tiempos puede estar omnisciente, puede ser el protagonista o puede ser el testigo. Narra en modo diálogo, estilo directo o estilo indirecto. ¿Cuál es la estructura de un texto? Primero encontramos la introducción, seguida por el nudo o conflicto y finalmente el desenlace. ¿Cuáles son los elementos del texto? Los personajes, el tiempo, el narrador. Todos estos tres enfoques siempre van de la mano de los hechos, inicio, nudo y desenlace, y asimismo del lugar. Características del texto narrativo. Es breve, es ficticio, es decir, se basa en historias imaginarias o contienen elementos irreales. Suele provocar un solo efecto en el lector, desarrolla un tema específico, pueden insertarse diálogos directos, existe un narrador que cuenta los hechos. Su estructura obedece a un inicio, un nudo y un desenlace. Partes. La primera parte es el inicio. Aquí se da a conocer dónde, cuándo y a quiénes sucede la historia. Suele ser descriptiva. El siguiente es el nudo. Es la parte más importante del cuento, pues aquí se presenta el problema, algo especial que aparece, y el suceso, las situaciones para solucionar el problema. El desenlace es la parte final del cuento, donde puede ir la conclusión, donde el problema o todo a la normalidad. Ejemplo. Leamos el siguiente cuento. Este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal, todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche, como las vacas, y la lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás qué eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol, casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas. Siempre frescas y siempre hermosas, el caracol sacó medio cuerpo afuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. Escrito por Hans Christian Andersen. Los días de la semana. Como vemos, el cuento está dividido en un inicio, en un nudo y un desenlace. La estructura es, como vemos en la siguiente imagen, texto narrativo. Primera instancia, un inicio, seguido por un nudo y finalmente cierra un desenlace. En el texto narrativo también tenemos que hacer uso de las mayúsculas en algunos casos. Si sigue los puntos suspensivos, cuando estos cierran un enunciado, por ejemplo, compramos mariscos, coma, solomillos, coma, vino. 3 puntos seguidos, la primera letra debe comenzar con mayúscula. La cena resultó un éxito. Después de los 2 puntos,
debe comenzar el texto con inicial mayúscula, como en los siguientes casos. Tras los dos puntos se distingue la fórmula de encabezamiento o saludo a una carta. Ejemplo, muy señor mío, dos puntos aparte, le agradeceré. Uso de mayúsculas. Siguiente caso. Tras los dos puntos que anuncian la reproducción de una cita o palabras textuales. Ejemplo, Pedro dijo, dos puntos seguidos, no volveré hasta las 9. Siguiente caso. Tras los dos puntos que encierran las epífrasis o subtítulos de un libro o documento, de una enumeración de forma de lista. Ejemplo, la arquitectura egipcia, dos puntos seguidos. El elemento más característico de la arquitectura egipcia son las pirámides, punto final. Siguiente caso. Tras los dos puntos que sigue a palabras como ejemplo, advertencia, nota, etc., cuando preceden a enunciados con plena independencia sintáctica y de sentido. Ejemplo, advertencia, dos puntos seguidos, medicamento no indicado para menores. Siguiente caso. Tras los dos puntos que introducen la explicación en un o más párrafos independientes, normalmente procedidos de expresiones anunciativas, como a continuación lo siguiente. Ejemplo, la receta se elabora tal como se explica a continuación, dos puntos aparte. Se baten los huevos y el azúcar hasta que liguen, coma, después se añade. Muy bien, terminamos la sesión.